Oremos. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Una vez más en esta noche aquí estamos, en este santo lugar, compartiendo la palabra de Dios, predicando este evangelio, un evangelio de esperanza, un evangelio que nos ayuda a crecer y que nos preparará para poder verte venir en gloria. Acompáñanos, dirígenos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches para cada uno de ustedes, bienvenidos. Buenas noches a aquellos también que nos están viendo en las redes sociales. Que el Señor pueda bendecirles grandemente. Quiero enviarle un saludo a mi querida madre que está viendo en este momento. Le mando un abrazo, mamá. Mis padres viven en la Florida. Tengo la bendición de tenerlos conmigo y es un gran privilegio. Y qué bueno que ya estamos casi por la mitad, por así decirlo, de la temática de esta semana de evangelismo que estamos teniendo. El viernes nos volveremos a reunir. Hoy es nuestra última noche. No habrá miércoles ni jueves, pero nos volveremos a reunir el día viernes con el favor de Dios. Y hay planificación. Queremos llenar este bautisterio porque estamos soñando con tener algunos bautismos para el viernes en la noche. Alguien diga amén. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, vamos a entrar entonces en la palabra de Dios. Esta noche estaremos hablando de la esperanza que hay en tener la fe en Dios. La fe en Dios. La fe es uno de los dones poderosos que Dios nos ha dado para nosotros ejercer. Dice que si nosotros tuviésemos la fe tan pequeña como un grano de mostaza, dice la palabra de Dios, podríamos hacer grandes cosas. El problema del ser humano siempre será depositar su confianza en Dios, totalmente su confianza en Dios, creerle por completo a Dios. Y si nosotros practicáramos más y desarrolláramos más nuestra fe, estoy seguro que moveríamos más a Dios a poder realizar por nosotros mucho más de lo que hace por nosotros a través de su misericordia. Así que esta noche vamos a hablar un poquito sobre la fe con una historia fascinante, una historia poderosa como las que hemos venido estudiando cada una de estas noches. Así que vamos directamente a la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir aquí en la pantalla al libro de Lucas, el capítulo 8. Vamos a leer a partir del versículo 43. Esta historia es una historia dentro de una historia. O sea, no es una historia independiente de sí misma, no es una historia nueva que comienza, no. Esto es una historia dentro de una historia que es bastante interesante y después vamos a hablar un poquito de eso. Pero comencemos a leer. El versículo 43 del capítulo 8, el libro de Lucas dice, pero una mujer que padecía ¿de qué? De flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Y por ninguno había podido ser ¿qué? Curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Continuó diciendo, entonces Jesús le dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, ¿no? Porque tuvieron como miedo, ¿no? Jesús dice, bueno, ¿quién me tocó? No, nadie, no. Y negando todos. Pero uno sí, del grupo siempre hay uno que siempre habla más de la cuenta, ¿no? En este caso era Pedro. Y Pedro un poquito hasta medio, usar la palabra descaradamente, un poco atrevido. Dijo Pedro y los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y te oprime y preguntas, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, es like, what kind of question is that? Si todo el mundo te está apretando, todo el mundo está queriendo tomarse un selfie contigo, todo el mundo quiere saber qué se siente, what kind of question is that? Pero no era lo que Jesús estaba preguntando.
Versículo 46 dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Continúa la historia diciendo, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y se postró a sus pies. Le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Es una historia fascinante. Es una historia corta pero poderosa. Pero como decía al comienzo, es una historia dentro de una historia. La historia realmente comienza con un hombre que la Biblia sí le llama por su nombre. En esta historia le dice una mujer, que no era tan importante. Pero dentro de la historia sí había un hombre importante de la sociedad. Alguien de reconocimiento, un líder, Jairo. Y Jairo había ido en busca de Jesús porque su hija estaba muy enferma. Jesús acababa de venir del otro lado del lago, de enfrentar a los gadarenos, de liberar a los endemoniados. Y en camino allá también acababa de haber pasado por la tormenta que casi hunde el barco. Ahora de regreso se encuentra en la orilla al gran Jairo. Jairo no necesitó de una cita, tan pronto Jairo tan pronto se acercó, si había una multitud alrededor de Jesús, la gente automáticamente le abría el paso porque Jairo era importante. Cuando Jairo llega donde Jesús, le dice Jesús, mi hija está muy enferma. Y Jesús le dice, vamos a casa. Mientras están yendo a casa, entra esta historia en el escenario. No da su nombre, porque desafortunadamente en el contexto bíblico, la mujer y aún el contexto cultural no se le daba importancia. Simple hecho por ser mujer no se le daba importancia. Pero no solamente tenía en contra suya el hecho de que era una mujer, sino que también tenía muchas cosas en su contra. Número uno, estaba enferma en una situación bastante delicada, un flujo constante de sangre que automáticamente la convertía en una persona impura. Regularmente, las mujeres durante su periodo se les consideraba por las leyes levíticas que esos días estaba impura, todo lo que tocara era impuro y duraba la impureza por todo un día, había que era todo un protocolo. Y después de que paraba su periodo, pues volvía nuevamente porque incluso era excluida de su familia, se apartaba mientras pasaba ese periodo. Pero esta mujer no era algo mensualmente, era algo de todos los días. Por 12 años, una enfermedad que la alejó de su hogar, una enfermedad que lo alejó de su familia, una enfermedad que la alejó de la sociedad en la cual ella vivía. Una sociedad que la juzgaba porque si tú tenías una enfermedad en ese entonces, casi siempre el concepto era, tenías una enfermedad, es un castigo de Dios. Por lo tanto, eso te está pasando porque tú hiciste algo, porque tienes un pecado, porque Dios te está castigando. Aléjate de mí. Aparte de eso, había gastado todo su ahorro buscando una solución médica a su enfermedad. Y todo lo había gastado. Por lo tanto, encima del rechazo social, encima del rechazo de su familia, vivía en una situación, seguramente en una situación pobre, de servidumbre.
con otras personas que vivían prácticamente de la misma manera. Eran los leprosos, que se les consideraban también inmundos, y a ella se le trataba prácticamente como una leprosa, donde tenía que anunciarse al entrar o al pasar por un lugar, porque no podía ser tocada por nadie, porque ella no podía tocar a nadie. Imagínate si esta mujer en estos 12 años, sin poder abrazar quizás a sus hijos, seguramente había perdido su matrimonio porque no podía ni siquiera estar con su esposo. Y solamente se limitaba a andar con las personas rechazadas de ese entonces. La misma Biblia dice una mujer que interrumpe una historia poderosa de un hombre poderoso. E interrumpe la historia de una manera loca. Y yo me imagino que esta mujer, quizás en medio de su desesperación, sabiendo de Jesús, escuchando las historias de Jesús, escuchando de que sanaba enfermos, de que le daba vista a los ciegos, de que incluso resucitaba a los muertos. Es más, escuchando las historias que seguramente ya habían llegado al pueblo cuando Jesús había salido en la barca de la tormenta. Seguramente ya habían llegado las historias, para no decirles chismes, alguien diga amén, de la comunidad, de los endemoniados del otro lado, allí en Gadara. Seguramente esta mujer había escuchado de los prodigios de ese Jesús, y en su corazón sintió de que si tan solo puedo acercarme, ni siquiera hablarle, ni siquiera pedirle, sino a escondidas, si tan solo puedo acercarme y tocar el borde del manto de Jesús, yo sé que puedo ser curada. Yo me la imagino preguntándole a sus amigos o a sus amigas que qué les parecía la idea. ¿Qué les parece la idea si yo me escurro entre las personas y toco a Jesús? Mujer, tú estás loca, tuvieron que haberle dicho. ¿Cómo se te ocurre si no podemos tocar a nadie? Y en medio de esa multitud seguramente te van a empujar, te van a golpear, te van a insultar. Tocar a Jesús, pero mujer, ahora sí te volviste loca. Pero hay algo tan poderoso cuando el ser humano ejerce la fe. Hay algo tan impresionante que la misma Biblia enseña de que para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera darle un twist a este concepto. Y yo quiero decir de que para Dios sí hay algo imposible. Y quiero que me entiendas lo que quiero decir. Dios no puede hacer por ti lo que tú no estás dispuesto a creer. Y aquí entra el concepto de la fe. Esta mujer puso en práctica seguramente algo que conceptualmente no conocía, pero en su corazón ardió la esperanza de que si tan solo se atrevía a hacer algo imposible, seguramente iba a encontrar sanidad. Cuando vamos a la palabra de Dios, a la definición de la fe, para mí es una definición bastante interesante. Lo leímos hace un momento, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Cuánto nos gusta esperar? Tanto que muchos de nosotros tenemos membresía en Amazon Prime. ¿Por qué? Porque Amazon Prime te garantiza que tu paquete, lo que hayas comprado, te va a llegar en ¿cuántos días?
en 2 días mínimo. En algunos casos, next day. Y en algunos casos, a la mañana, entre 4 de la mañana y 8 te puede llegar. Porque no nos gusta esperar. Porque cuando uno está esperando algo, a veces uno mismo dice, estoy aquí por si acaso, pero yo no creo que va a haber. La definición de la fe en la Biblia, perdónenme, es loca. No lo tomen a mal, ¿no? O sea, es la certeza de lo que estamos esperando. Es saber de que eso que estamos esperando no es que de pronto, no es que quizás, es que va a suceder. Y eso es algo que cuesta ejercer. Porque el ser humano está acostumbrado a creer, decimos por ahí, hasta no ver, no creer. Somos así. Pero la fe es tan poderosa que nos lleva a tener la certeza de lo que yo estoy creyendo, de lo que yo estoy pidiendo, eso va a suceder. No es como Señor que después de escuchar un sermón de la fe salió a la iglesia, lo oyó y se paró enfrente de un árbol y dijo, árbol, muévete. El árbol no se movió y dijo, yo sabía que no se iba a mover. No podemos acercarnos a Dios con dudas. No te puedes acercar a Dios pensando, ¿será posible? Tú tienes que acercarte a Dios creyendo que así va a ser. Por eso la palabra certeza es la convicción de lo que estás esperando. Y continúa diciendo, y la convicción de lo que ¿qué? Peor todavía. La convicción de lo que no se ve. Pero por favor, ¿cómo cuesta tener la convicción en algo que no podemos ver? Pero ahí está el secreto de mover a Dios y de poder ver el poder de Dios actuando en nuestra vida. Estoy seguro que a esta mujer le dijeron, estás loca, ¿cómo se te ocurre hacer semejante cosa? Pero ella tenía la certeza y tenía la convicción. Certeza de lo que estaba esperando, sanidad, y la convicción de que lo iba a recibir sin aún verlo. Pero se fue empoderada, convencida, en fe, en valor. Y en medio de la multitud se movió. Seguramente la empujaron, seguramente la escupieron, seguramente la patearon, seguramente tuvo que volver a la fila nuevamente. Seguramente fue sacada del círculo porque era mucha gente siguiendo a Jesús. Aún así, se escurrió entre la multitud y en un momento quizás de desesperación, cuando tal vez ya no podía hacer, extendió su mano y tan solo el borde del manto de Jesús, con solo tocarlo, al ejercer su fe, enseguida su enfermedad se detuvo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo ejemplo! Cuando el ser humano cree en Dios, el cielo entero se mueve. La misma palabra de Dios nos los dice. Ahí mismo en el libro de Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, dice algo interesante. Pero sin fe es imposible, ¿qué? Agradar a Dios. Deténgase allí. Sin fe es imposible, ¿qué cosa? Agradar a Dios. Y escuche bien, continúa diciendo, porque es necesario. ¿Es qué? Es necesario que el que se acerque a Dios crea que lo hay. Si tú te vas a acercar a Dios, es necesario que tú creas que lo vas a encontrar. Porque si no tienes esa fe, es imposible entonces agradar a Dios. Y dice, y que es galardonador. ¿Qué es galardonador? Que da, que premia. Él premia a los que le buscan. Yo me imagino que cuando esta mujer ahí se extendió su mano en medio de la multitud y tan pronto tocó su manto,
Yo veo que el universo entero se detuvo. Yo siento que Dios mismo se detuvo porque de Él salió virtud. Uno de los milagros más interesantes no fue que Jesús le habló y le dijo, estás sana. No fue que ella le vino a Jesús diciendo, por favor, necesito sanidad. No, Jesús va caminando. Jesús va caminando. Y en medio de su caminar, por la fe de una mujer, sale poder de Él. Y Él lo siente y se detiene. Porque cuando tú actúas con fe, Dios se detiene y es agradado. Dios sonríe. Dios salta de alegría al ver que su hijo, que su hija cree en Él, que está dispuesto a darlo todo por Él. Y eso mueve a Dios, mi querido amigo. Mueve a Dios porque la promesa es que si le buscas con fe, con la certeza y la convicción, esa fe agrada a Dios, y esa fe que agrada a Dios mueve a Dios y es galardonador, premia, entrega a aquellos que depositan su confianza en Él. Él les puede dar más de lo que ellos puedan imaginar. Alguien me ha tocado. Pedro le dice, pero ¿cómo se te ocurre, Dios? Si todo el mundo te está tocando. Escúcheme bien, iglesia. Desafortunadamente, como cristianos, es fácil caer en la rutina de nuestra religiosidad. Y podemos estar rodeados constantemente de cosas espirituales. Puedes leer tu Biblia. Puedes tocar a Dios a través de las disciplinas espirituales. Pero muchas veces aún nosotros haciendo estas cosas, el poder de Dios no es real en nuestra vida. Porque no es solo suficientemente decir que soy. No es suficiente con ser un seguidor de Cristo. Hay que ser un discípulo de Cristo que cree en Cristo. No podemos seguir simplemente rodeando a Dios con nuestras tradiciones, con nuestra disciplina, con nuestras acciones. Pero padecemos del poder de Dios en nuestra vida. Qué interesante que en el ministerio de Jesús halló más fe en muchas personas que no eran del pueblo de Dios. Muchas veces Jesús salió a regiones donde no eran parte del pueblo de Dios, y en esas regiones encontró personas con más fe que sus propios hijos. Es un llamado de atención para cada uno de nosotros. No podemos seguir siendo cristianos nominales. Tenemos que ejercer nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Él, nuestra convicción en Él, para que todos los días podamos ver su poder en nuestra vida, para su honra y para su gloria. Un poder que no solamente sana, pero un poder que salva. Y escucha bien, cuando Jesús se acerca a esta mujer, le dice, tu fe te ha salvado. ¿Buscaba ella salvación? ¿Buscaba salvación? No. ¿Buscaba qué cosa? Sanidad. Pero Dios está siempre dispuesto a darte mucho más. Dios ve el cuadro mayor. Y a veces, por favor, entiende lo que voy a decir a continuación. A veces Dios permite que las circunstancias de nuestra vida se den de tal manera
para que nosotros podamos reconocer de que solo a través de Dios hay solución. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué tal si esta mujer hubiese encontrado un médico que la hubiese curado previamente durante el proceso de sus 12 años? ¿Hubiese tenido el interés de acercarse a Dios? No. Y estamos aquí especulando, ¿verdad? Pero su necesidad la llevó a buscar a ese Dios. Y escucha bien, muchas veces Dios va a permitir que esa circunstancia, que esa oración que has venido orando por años, que ese dolor que has venido tratando de sanar, que ese problema que aún no has podido, Dios lo permite porque Él desea que tú llegues al punto de entregarte por completo a Él. Dejar de luchar por ti mismo, dejar de solucionarlo tú mismo y buscarlo a Él con fe. Buscarlo con la certeza y la convicción de que Él va a obrar. El día que tú y yo busquemos a Dios con la fe y la certeza, agradaremos a Dios. Y Dios será galardonador, no solo de lo que tú estás buscando, pero te dará mucho más. Te dará vida eterna. La palabra de Dios continúa diciendo, porque por gracia sois ¿qué? Sois salvos por medio de la fe. Escucha bien, iglesia. No hay nada que tú y yo podamos hacer para ser salvos. ¿Cómo así, pastor? ¿Y no hay que portarse bien? Escuche bien. Algunos estaban pensando que iba a decir que no, ¿verdad? Portarte bien no garantiza ni te da salvación. Guardar los mandamientos de Dios, tampoco. Así, guardar el sábado, tampoco. Escuche bien. La salvación es un regalo y punto. No tienes que hacer nada más que aceptar el regalo. Pero cuando tú aceptas ese regalo, entiendes el significado y entiendes cómo eso transforma tu vida. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que esa mujer, después de haber sido sanada y transformada, seguramente se convirtió en una de las seguidoras más fieles que tuvo Jesús en la tierra? Claro que sí. ¿Sabes por qué nosotros somos fieles a Dios? La palabra de Dios dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mi obediencia, mi fidelidad a Dios está basada en mi amor por Él. Hay muchos que somos obedientes sin amor a Dios. Un día el joven rico se le acercó a Jesús y le dijo, Jesús, ¿qué debo hacer para qué? Para ser salvo. Y Jesús le dijo, guarda mis mandamientos. Y el joven rico le dijo, si los he guardado todos desde mi juventud. Y Jesús sabía exactamente lo que estaba diciendo. Jesús le dijo, ok, entonces ahora ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y hasta ahí le llegó la religión al hombre rico. El hombre rico dijo, pero ¿cómo así? Yo pensé que esto de ser cristiano era de guardar la ley y portarse bien. Yo soy un hombre bueno. Hay gente que dice por ahí, ¿no? Yo no voy a la iglesia, esas cosas. Yo me porto, yo llevo a Dios en mi corazón, me porto bien, no le hago mal a nadie. No funciona de esa manera. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón.
Y en el joven rico, su tesoro no era Jesús. Su tesoro eran sus riquezas. Tú puedes ser obediente a la ley de Dios y estar lejos de Jesús. No es la obediencia, escuche bien, porque esto tal vez suena un poco controversial, pero no es la obediencia que te salva. Escucha bien, la obediencia es el resultado de mi salvación. Yo no soy obediente para ser salvo, soy obediente porque Cristo me salvó. Es una gran diferencia. Mi fidelidad viene de lo que Dios ha hecho por mí. Porque Él me amó primero. Porque transformó las circunstancias de mi vida. Porque me ha hecho un mejor hombre, una mejor mujer. Por eso le entrego mi vida. Por eso mi vida se la debo a Él. Por eso, por gracia, o sea, por un regalo, por gracia, somos salvos y es por medio de la fe. Incluso, me encanta este texto porque dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Incluso la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Vale la pena creer en Dios. Vale la pena serle fiel a Dios. Pero vale la pena por lo que Él hizo por mí. Porque transformó mi vida. Porque me ha hecho un mejor hombre, una mejor mujer. Porque ha salvado a mis hijos. Por todas las cosas buenas que tenemos. Es por amor a Dios. Pero quiero terminar diciendo lo siguiente. Muchas veces Dios no responde como nosotros queremos. Y ahí es donde la fe se hace aún más grande. ¿Ustedes recuerdan la historia de los 3 hebreos? Allí en Babilonia. Estos 3 hebreos estaban bajo presión porque había un decreto de que todos tenían que postrarse ante una estatua de oro que había hecho el rey. Pero ellos decidieron de que el único al cual ellos se postrarían era el Dios verdadero. Sonó la música y todos se postraron menos los 3 hombres, menos los 3 jóvenes. Y alguien los vio y le fueron a decir al rey, los llamaron, le dijeron, rey, estos 3 muchachos no están haciendo lo que... El rey le dijo, mira, voy a darles otra oportunidad, si no los voy a tirar en el horno. Es más, lo voy a mandar a calentar 7 veces más. Y mandaron a tocar la música otra vez para que todos se postraron. Todos se postraron. ¿Saben? Estos muchachos pudieron haber simplemente hecho algo así. ¿Sabes qué, muchachos? Vamos amarrando las sandalias. Disimulemos. No. ¿Para qué vamos a arriesgar nuestra vida? Pero no estaban dispuestos en comprometer nada de su fe, ni que aparentase algo que no era. Cuando los trajeron ante el rey, que el rey los iba a tirar porque el rey no comprendía por qué, cómo es posible ante semejante amenaza. ¿Sabes qué es lo lindo de esta historia? Y le dijeron, rey, escucha bien. Nosotros solamente nos postramos ante nuestro Dios. Y tranquilo, usted nos puede tirar, tírenos tranquilamente. Porque ellos dijeron a continuación, porque nuestro Dios nos puede salvar.
Pero lo que viene a continuación es más poderoso todavía. Porque entonces ellos dijeron, pero si Dios decide no salvarnos, si ustedes nos tiran al horno y Dios no nos salva, ni así nos vamos a postrar delante de ti. Ahí creo yo que el universo entero se detuvo. Dios pegó un grito en el cielo y dijo, yes. Dios fue agradado por la fe de estos muchachos, que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias, ante la muerte, aún así estaban dispuestos a serle fiel a Dios. Eso es fe. Fe es cuando Dios te responde, y cuando Dios no te responde, alaba el nombre de Dios. Fe es que en el dolor tú alabas el nombre de Dios. Sabes que a pesar de, Dios de alguna manera va a responder, porque Él es Dios soberano, porque es su plan, porque no es mi vida, es mi vida en las manos de Dios. Cuando yo ejerzo la fe de esa manera, Dios se mueve y es agradado y es galardonador. Porque cuando tiraron a esos muchachos al fuego, apareció un cuarto hombre que el mismo rey dijo, tiene la semejanza del Hijo del Hombre. Y Jesús mismo se plantó con ellos en medio del fuego. Querida iglesia, tenemos que ejercer más nuestra fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Significa que yo debo pasar más tiempo en relación con mi Dios. Es hora de que comencemos a vivir más una vida cristiana en fe y con poder que una vida cristiana nominal. Y esto es para ti, para mí, para todos. Es necesario que comencemos a ejercer nuestra fe en Dios, porque solo Dios puede darte salvación. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amante de Dios, gracias, 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 porque todavía y aún hay esperanza en Cristo Jesús. Hoy, Señor, Orlando, Emma y Emily pasaron al frente valientemente, Señor, tomando una decisión que cambiará sus vidas para siempre y lo hará para su bienestar. Muéstrales, Señor, todo lo que tú tienes para ellos, que no solamente puedes resolver sus problemas a su temprana edad, pero que les puedes dar mucho más, incluyendo la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por poder predicar esta palabra. Al despedirnos de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos con bien. Pero tráenos una vez más el viernes a este lugar para seguirnos regocijando en ella, porque te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.